Ràdio Ciutat de Badalona. Vinga, i acabarem aquests últims minuts de les 10 del matí parlant amb la Isabel Tabanera sobre música. Què tal? Benvinguda. Hola. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies. En l'última ocasió vam parlar d'amors, de novel·la, que van protagonitzar molts dels compositors de música clàssica, però no vam tenir temps de conèixer més que la història de l'estimada immortal de Beethoven, no? D'apuntar també una miqueta una història una mica tortuosa, podríem dir, d'amor de Robert i Clara Schumann, que havíem parlat també aquí al Badalona Matí de la Clara Schumann y la seva obra, pero nos van quedar cosas al tinte. Moltas. Y teníamos muy poco tiempo y entonces contamos lo que pudimos, pero es verdad, nos queda mucho amor y mucho desamor música, también, ¿eh? Y mucho desamor que contar. Así que vamos a retomar el hilo allí donde lo dejamos. Y si te parece, retomamos el tema de Clara y Robert, que no lo habíamos terminado de rematar. Fantàstic. Bueno, pues el amor de Robert Schumann y Clara era de esos que vencen todas las dificultades contra viento y marea. Vamos a hablar, mientras escuchamos de fondo, una pieza compuesta por Clara Schumann, que se trata del Nocturno en Fa mayor, su opus 6, y que suena así de chopiniano antes de que empezara Chopin a trabajar. De hecho, recordo, Isabel, que ja vam comentar en aquell moment que la Clara Schumann podia ser considerada la primera dona que va arribar a ser una concertista d'èxit, ¿eh? Exactamente. Dejó un tanto de lado su faceta de compositora y ahora estamos descubriendo cantidad de obras de ella con una calidad extraordinaria. Era perfectamente comparable a los grandes músicos de su época. Pero bueno, los convencionalismos, la presión cultural hicieron que ella misma dudara de sus propias habilidades. En cualquier caso, lo sabemos, era una mujer excepcional, culta, preparadísima y desde luego muy obstinada. I para muestra la història d'amor que vivió con Robert Schumann. Sí, perquè es va haver de plantar cara, no?, el seu propi pare, que no veia amb bons ulls aquesta relació amorosa. Pues sí, tuvo que recurrir a los tribunales de justicia. Al final, los tribunales le dieron la razón, pero fue tras un largo y doloroso proceso judicial contra su propio padre, que se negaba a permitirla casarse, y fíjate tú que la sentencia favorable le llegó solo a tiempo para que se casara con Robert Schumann un día antes de su mayoría de edad, a los 21 años, en el cual ya no habría sido necesario el permiso de papá. Pero bueno, a cabezona no le ganaba a nadie. Después vivieron años felices, él componía, ella le acompañaba en sus labores, en sus tareas, especialmente no solo como compositor, también como maestro de piano. Compaginaba su propia carrera de concertista y compositora con el cuidado de su casa, de sus 8 hijos. Y más aún, su esposo hoy en día habría sido diagnosticado como bipolar y también se dedicó a cuidar de él. Ya llevaban 17 años de feliz matrimonio, a pesar de las dificultades, y los problemas psíquicos de Robert se fueron agravando. En aquel momento conocieron a Johannes Brahms, esto estaríamos hablando de 1853, y Johann Brahms se convierte en un íntimo de la pareja y en un punto de inflexión en la vida de estos personajes tan excepcionales. Perquè van coincidir aquestes grans figures musicals en un moment complicat, no? Va haver un succés terrible que es va relacionar justament amb la malaltia mental, aquesta bipolaritat de Schumann que ens comentaves. Efectivamente, tan solo un año después, Robert, en un brote psicótico, intentó quitarse la vida y tras este preocupante suceso, él mismo decidió ingresar en un sanatorio para enfermos mentales donde pasó recluido 2 penosos años hasta su muerte. Clara, ya viuda, nunca se volvió a casar a pesar del amor ardiente que Brahms le profesaba y al que muy probablemente ella correspondía, pero siempre se mantuvo fiel al recuerdo de su amado. Aquesta és una història conmovedora, sobretot per part del Schumann. Así es. Pero ahora nos vamos a otro tipo de historia, a un amor que pierde la llama y aún así se mantiene firme. No sabemos exactamente por qué razón, pero bueno, queremos pensar que motivado també perquè l'època devia ser molt complicat, trencar
no?, un casament. Sí, sí. I més, moltes vegades aquestes eren persones de l'aristocràcia, ¿no? Sí, puede ser por razones económicas, por razones sociales, pero estamos hablando de Gustav Mahler y Alma Mahler, y Alma era una persona con una personalidad arrolladora, de la que podríamos haber esperado cualquier otra reacción, pero bueno, no sé exactamente por qué. Tal vez sí había mucho de motivación económica y social detrás, pero en cualquier caso el hecho es ese, que cuando ella sabía que no podía salvar ya la relación, a pesar de todo, se mantuvo firme junto a Gustav Mahler. Uh-huh. ¿Contamos algún detalle de esta historia? Pues sí, mira, vamos a remontarnos a cuando se conocieron. Él era 19 años mayor que ella era una jovencita. Él ya era un músico famoso y de prestigio, y de hecho ella sentía mucha admiración por él, y él se enamora absoluta y locamente de ella. Le dedica el famoso adagietto de su quinta sinfonía y se la envía como partitura a modo de declaración de amor. Se trata de una pieza famosísima y bellísima, y vamos a escucharla unos segundos y luego seguimos escuchándola mientras hablamos, si te parece. Vamos. Com pots resistir-te a una declaració d'amor amb aquesta delicadesa? Imposible, imposible. De hecho, ella no se resistió en absoluto, estaba encantada. Se habían conocido en 1901 y en 1902, en marzo, estamos de efemérides, se casan, estando ella ya embarazada. Los primeros años de matrimonio fueron muy felices, él la amaba muchísimo, profundamente, pero en 1907 la repentina muerte de su hija mayor, María, y la afección cardíaca irreversible que le diagnostican a Gustav dejan a Alma sumida en la depresión. Mahler, en aquel momento, le anima a viajar al balneario de Tobelbad para recuperarse, y allí conoce al arquitecto Walter Gropius, con quien inicia una relación amorosa. Mahler descubrirá la infidelidad de su esposa por una carta de amor que Gropius escribe a Alma con el nombre del compositor como destinatario en el sobre. Torpe era un poco, ¿no? Porque nos estás contando que el amante de Alma le escribió una carta de amor, la envió a su domicilio sin ningún tipo de reparo, y además puso como destinatario al marido. Al marido. Ahí yo veo un poco de malintencionalidad. Pues sí, un poquito de mala sombra sí que tuvo. El caso es que Gustav para entonces estaba ya muy enfermo y le dio carta blanca a su esposa para elegir a uno u otro. Ella, aunque estaba enamorada de Gropius y era consciente, como ya hemos dicho antes, de que era demasiado tarde para salvar el matrimonio, decide no abandonar a su marido porque no quiere dejarlo en un momento en que la salud de su esposo estaba seriamente comprometida. Así que el matrimonio intenta remontar las dificultades, pero finalmente Gustav Mahler morirá muy poquito después. Esta es una historia triste, ¿eh? Sí, es que las historias románticas a menudo son tristes, eso le añade un plus de romanticismo. Con todo, la más dramática de las que hoy traemos aquí es la historia de amor, tal vez, no sé si es más dramática o tal vez no lo sé. La historia de amor de Enric Granados y su esposa Amparo Gal. Verás tú. Vamos a ir escuchando una pieza de piano que se llama La Maja y el Ruiseñor, perteneciente a la suite Goyescas de Enric Granados. En este caso es en interpretación de la genial Alicia de la Rocha. De fet, l'Enric Granados va néixer a Lleida. Eso, ahí es. Catalá, ¿eh? Sí, sí. Y su esposa era de Barcelona, es decir, los dos eran catalanes. Se conocieron en 1892, ya él era un músico muy prometedor, de 25 años. Se casaron en el 93, tuvieron su primer hijo en el 94 y a este ya seguirían otros 5. Estaban muy enamorados, fundaron una familia feliz y más o menos próspera. Él se hizo muy famoso. En noviembre de 1915, a raíz del éxito de su obra Goyescas, esta que estamos escuchando, tuvo mucho éxito en París
pero desde Nueva York, desde el Metropolitan, escuchan la obra y le piden una versión operística de esta obra, de estas Suite Goyescas. Así que viajan, monta la parella, l'Enric. Sí, viaja la pareja, montan esta ópera y viajan a Nueva York para el estreno de esta obra. Una vez en Nueva York, bueno, hay que decir que la pareja tenía un miedo atávico al mar. Y de hecho el viaje producen cartas y escritos en los que reflejan el miedo atroz y supersticioso que tenían a la travesía. Una vez en Nueva York tienen mucho éxito, pero bueno, se mantiene en cartel tan solo 5 días, aguantan allí unos días intentando negociar nuevos estrenos, etcétera, y deciden volver hacia mediados de marzo. Iban a volver en un buque, en el Rotterdam, que llegaba allí no me acuerdo a dónde llegaba. ¿Qué es lo que pasó finalmente? Bueno, al final, después de muchos avatares, en la travesía entre Londres y Francia, en el Canal de la Mancha, reciben un torpedo de un submarino alemán. Recordemos que es la primera guerra. Ella está en el agua y él tiene que intentar salvarla, pero al final mueren los dos en el mar. Doncs Isabel Tabanera, moltíssimes gràcies per fer-nos viatjar per històries d'amor a través d'aquesta música, d'aquestes grans personalitats de l'òpera. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé, fins a la pròxima. Adiós.